Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros y sintonizado. Y aquellos que no se han suscrito, este es el momento para suscribirse en nuestro canal por YouTube, Actualidad Preventiva. Recuérdense, denle like y suscríbase para que tenga las notificaciones. Ingeniero, usted sabe que usted dijo los 3 grandes problemas que afectan la situación eléctrica, que es la generación, la gestión de cobrar y la gestión de factura. De facturar. Ellos cobran bien entonces. Sí, sobre el 95%. Mejor de ahí se daña. Entonces, y hay meses que cobran el 100%. El 100%. Sí, eso está en las estadísticas oficiales. Pero, ¿dónde viene mi pregunta? Mi pregunta es, usted ha dicho que el sector, se le paga adecuadamente a los sectores privados. Es decir, a los negocio, a los generadores privados se le paga. Lo que no se le paga es al sector público, aunque eso es sacar dinero de un bolsillo y ponerlo a otro, porque el gobierno todo. Pero yo lo que mi pregunta es, entonces, buen negocio, el sector eléctrico. Pero nadie ha dicho que no es un negocio. Siempre ha sido un negocio. Aún era un negocio para el Estado. Pero hasta Catalina es un negociazo. Sí, no, pero me refiero, cuando la sede el sector era público totalmente, completo, era un negocio, porque el negocio es cuando tú manejas dinero, y la sede estatal manejaba dinero. Pero no había servicio. Que no, eso no es verdad. En los años 90 había servicio. Bueno, yo te... la chichigua, las chichiguas no son de ahora. No, esa es la excusa. Esa es la excusa, porque apagón, una cosa es que siempre ha habido apagón, y otra cosa es la eficiencia en el servicio. Y yo te voy a dar un dato. En el año 86, el PRD pierde las elecciones con Jacobo Magluta, en el gobierno de Jorge Blanco, y vuelve a Balaguer al poder. En la transición, Balaguer nombra una comisión, que es lo habitual, que el gobierno entrante nombra una comisión de técnicos que se reúnen con los técnicos del gobierno para intercambiar información. Esa comisión la presidió Roberto Saladín y se conoce como la Comisión Saladín. Bueno, y en la transición, 2 meses porque hubo segunda vuelta, creo que, bueno, no había segunda vuelta en esa. Bueno, en la transición, que fueron de mayo a agosto, 3 meses, esa comisión se reunió con todos los sectores del gobierno y elaboró un informe. Donde el informe había un diagnóstico de todas las áreas, más las expectativas para el año siguiente. En lo relativo al sector eléctrico, la Comisión Saladín escribió en blanco y negro que para el 1987 la proyección de pérdidas del sector eléctrico eran de 22%. Jamás. 22%. Jamás. Ha llegado ahí. Desde que se capitalizó, hemos llegado a esa cifra. Jamás. Porque estamos hablando de las 3 distribuidoras, porque en esa época era una empresa estatal. Pero eso equivalía a todas las distribuidoras. Sí. Pero no solo eso. ¿Tú sabes cuánto eran las transferencias que se necesitaban al sector eléctrico como subsidio? Que no era subsidio, porque gran parte de eso era el consumo de las instituciones públicas. Eran 200 millones de pesos. Pero que menos demanda. Sí, pero 60 millones. En los 90 usted se acuerda que hubo una crisis enorme. Está bien, pero el petróleo. Ya vino una crisis de petróleo. Algo exógeno. Exacto, pero fue algo puntual. Ahora, yo estoy hablando del 86, de la transición de un gobierno a otro, y cómo estaba la situación del sector eléctrico en el 86 y en el 87. Y sin embargo... En la transición del 20 al 20... Cuando entregaron aquí en el 20, ¿cómo usted cree que estaba la situación? Pues yo lo acabo de decir. Sí, no, es bueno que usted diga, porque usted dijo que Bichara ahí mismo hizo un estudio de los 600. O sea, ¿qué es lo que hace Bichara? Yo acabo de decir que estamos peor que el 19. Sí, claro. Sí. Pero no lo digo yo. Sí, lo dicen las estadísticas que publica el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué es lo que Bichara iba a hacer? Lo que hizo Bichara fue, desde la sede, contrató esa empresa consultora argentina, Mercado Energético, que ha hecho mucho trabajo en este país. Y ellos establecieron el crecimiento de la demanda y cuál era la oferta de generación que había que proyectar en años específicos para que no hubiera un desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, ellos recomendaron 600 megavatios de generación térmica en el 2021 y 600 megavatios de generación térmica en el 23. Estamos hablando de 1.200 megavatios de generación térmica de ciclo combinado a gas natural en un periodo de 2 años. Eso fue en el 18. Bichara, vamos a decir, se descuida
porque en eso estaba Punta Catalina en terminación. Okay. Y eso era aparte de Punta Catalina. Entonces, para que entrara en el 21 esas plantas, había que hacer la licitación en el 18. Correcto. Pero Bichara, ¿cuándo hace la licitación? En el 20. Ya. En febrero del 20. No, ya hay un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que como estábamos en el febrero del 20, en medio de la campaña electoral, Antonio Almonte, como jefe del equipo eléctrico sí, del PRM en oposición, sí, que se consideraban que ya eran gobierno, le pide públicamente a Bichara y al gobierno que suspendan esa licitación. Ay, mamá. Porque eso era una decisión que debía corresponder al gobierno que iba a tomar posesión. Ellos entendían que eran El 16 de aquello entendían que eran ellos. Perfecto. Bichara acoge La suspendió. y la suspendió. Eran 1000 megavatios que estaba licitando Bichara en ciclo combinado de gas natural. Que era casi los dos que él estaba. Que era lo más o menos lo que estaba en la recomendación. Que eso hubiera entrado en el 23 o en el 24. Yeah. O sea, entonces cuando llega Antonio Almonte y el PRM al gobierno, en vez de darle continuidad a esa licitación, Exacto, porque ya los términos de referencia estaban hechos, elaborados. claro. O sea, y ellos además públicamente admitieron que antes de la toma de posesión tenían conocimiento de ese estudio de mercado energético. Okay. Entonces, ¿qué hicieron? Pudieron haber convocado la licitación el 17 de agosto, el 20 de agosto, el 1 de septiembre. Pero no, se durmieron en su laurel y la convocan el diciembre del 21, 15 meses después. Wow. Y entonces, obviamente, ya tú no podías ni cumplir ni con el 21, ya tú tenías de arrancar a 1.200 megavatios de Abajo, déficit, claro, con relación al estudio del mercado energético, y con una situación de que la demanda crece 200 megavatios cada año. O sea que entre el 23 y el 28 crecen 1000 megavatios más. Y lo único que han instalado son 400 megavatios de generación técnica más los 200 que van a entrar ahora y los 400 de Manzanillo que entrarán a final del 26 o Ahora principio mismo del tenemos 27. 1.600 megavatios de déficit. Ahora mismo tenemos 1.600 megavatios en teoría de déficit con relación a ese estudio. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que en esto era lo que yo decía, que aquí, en el caso de la generación, la culpa no es del gobierno, o la mayor culpa no es del gobierno, sino del sector privado. ¿Por qué? Porque la licitación que convocan Antonio Almonte se adjudica en el 2022. Claro. Y los generadores beneficiados, los inversionistas privados que son dominicanos, se comprometieron en la concesión y con contratos de venta de energía a la distribuidora de que esas centrales iban a estar generando en el 2025. Okay. Y por eso ustedes han visto que en medio de esta crisis hay un video que se ha hecho viral del presidente en agosto del 22 anunciando que en el 25 era el fin de los apagones, porque él estaba confiado que en el 25 iban a entrar 1.200 megavatios de generación térmica. ¿Del sector privado? Del sector privado, que son 800 en Manzanillo y 400 de los Manzanillo Powerline. Entonces sucede que la de Manzanillo, que es la mayor capacidad de generación, 800 megavatios, no, o sea, el presidente en la semanal dijo públicamente que él no sabe cuándo va a iniciar ese proyecto. Ay, o sea que, y ese proyecto... Eso no depende del gobierno, no, del sector privado. Por eso digo que la mayor responsabilidad en el tema de la falta de generación, la mayor responsabilidad del sector privado. Entonces, esas centrales, con la demanda que tienen hoy día los ciclos combinados a nivel mundial, la entrega de equipos de generación toma entre 3 y 5 años. O sea que Manzanillo, los 800 megavatios. No se sabe. No se sabe. Y el presidente no le puede hacer una llamada telefónica como la hizo en el asunto... ¿Del carbón? Sí, no, del carbón no, lo que hizo con el ministro de Turismo. Ahí ¿a quién va a llamar? En la zona colonial. Sí, ¿a quién va a llamar? Oye, ¿quién ganó la licitación? No, del sector privado. Sí, del que ganó la licitación. Pero el problema es que el sector privado no tiene los recursos para... Es recurso. ¿Tú sabes cuánto cuesta desarrollar Amazonilla? 1.600 millones de dólares. Una pregunta. Se supone que cuando usted va y gana una licitación para una planta, usted está presentando en ese momento fianza de garantía. Claro. Y se supone que usted tiene los recursos para eso. Claro. Entonces, y el incumplimiento no se cobran. Claro que se cobra. ¿Y entonces? ¿Quién lo cobra? Tiene que cobrar Superintendencia de Electricidad. ¿Y no lo hicieron? No lo han hecho. Anda, y lo tiene que cobrar la distribuidora, porque hay 2 fianzas de garantía. Cuando la Superintendencia le entrega la concesión definitiva, eso está
eso tiene de contraparte un cronograma de ejecución de las Claro, obras. la fecha que no te va a hacer. Exacto. Claro, Entonces, ese tú cronograma. entregas, el inversionista entrega una fianza de fiel cumplimiento contra De ese, eso, en base a ese contra ese cronograma. cronograma. Claro, claro. Y ese mismo cronograma se anexa al contrato de venta de energía con la distribuidora y en consecuencia le entrega otra fianza a la distribuidora, porque si no entra en ese periodo de tiempo, hay un lucro cesante. Ejecuta la garantía. No, hay un lucro cesante. Sí, claro. O sea, hay una afectación económica a la Claro. distribuidora y al sistema en Sí, general. pero es un problema de gestión entonces, ingeniero. Eso no es un problema. ¿De Es decir, quién? los entes reguladores que deben velar porque ese cumplimiento se No haga, hicieron eso. no están haciéndolo. Exactamente, estamos de acuerdo. Es que Pero eso es culpa del gobierno, claro. No, pero- de las autoridades. Bueno, pero No, pero la hay mayor culpa- es compartida. pero la mayor responsabilidad La inversión. es la inversión. Sí, sí, sí. Ahora, esto, Es la inversión, Lenny. el regulador, que aquí nada más existen papeles. Porque Espérate. Discúlpeme, Teresa. Es que es una vez. Eso que usted ha dicho, discúlpeme, es muy grave. ¿Cómo usted va a decir que es papel? pero de verdad, ustedes han visto a un regulador poniendo A multas. toda multa, sí, Sí, sanciones. sí, sí, sanciones. ha puesto ¿A quién? multa, ¿A quién? Dime una. A los consumidores. ¿A quién? No, los consumidores. ¿A quién? El No, no. único regulador que aquí ha puesto multa a un generador privado se llama Juan Gómez, que fue el regulador cuando Leonel Fernández, y duró un año y lo sacaron. Porque se equivocó. Se equivocó Porque- con poner una Por multa. poner la multa. Se equivocó. Ay, Se equivocó. Miguel Peralta. Entonces, aquí los reguladores están secuestrados por el sector privado. Mira, ahora mismo en Chile hubo un apagón que prácticamente fue un apagón general. Y el regulador le puso multa ahí a todo el mundo, pero multas multimillonarias. En Panamá han habido situaciones de deficiencia de los agentes del sector, las distribuidoras, que son privadas, y el regulador le mete multa. Aquí no. Y el apagón de España por exceso de producción. Bueno, el de España, todo apunta, aunque no hay un informe definitivo, pero todo apunta que fue un problema de exceso de generación de energías renovables intermitentes, solar y eólica, sin almacenamiento. Wow. Entonces, eso produjo una inestabilidad en la frecuencia y el voltaje del sistema que produjo ese gran apagón. Y nosotros estamos ahora mismo en riesgo de que una situación como esa se produzca, porque Aquí hay mucha generación Eólica. alternativa, como yo le Sí, digo. sí, bueno, pero es que, los funcionarios del gobierno, la Comisión de Energía, de Suministro de Electricidad, se han pasado de sabroso. Ahora mismo, nosotros tenemos en línea 2.000 megavatios de generación eólica y solar, como 1.500, 1.600 solar y 400 eólicos, sin almacenamiento. Y el problema es que, Y generando. bueno, claro, porque tú no... Porque hay un consumo. Porque tú no la despachas. Sí. O sea, si hay sol, se genera. Y si Sí, hay sí. viento, ahora, ¿qué pasa? Que contradictoriamente tenemos apagones en el día, en la tarde, en la noche, porque los apagones están a todas horas. Y estos apagones suceden en el día concomitantemente cuando hay mucha producción de energía solar que no se aprovecha. Porque, ¿qué está pasando? Que la empresa de transmisión está produciendo vertidos intencionales de la energía solar, porque es una capacidad que hay que el sistema no lo puede absorber sin almacenamiento. Porque hay un estudio que hizo la GIZ alemana, que se lo hizo para el Ministerio de Energía y Minas, donde dice que en el 24 había que tener instalado como mínimo 450 megavatios de almacenamiento, Almacenar. como mínimo, y tenemos nada. Pero 400, aparte de 2.200 que No, decía... porque eso es almacenamiento. Almacenamiento, almacenamiento, no, eso es- Pero fíjate que no el hay decreto, forma, no, ¿qué no hay dijo el forma decreto? de almacenamiento que habla. Porque ellos De almacenamiento están que habla. conscientes de que Eso habla de eso es energía fría, en ese caso. No, eso no es energía fría. Energía fría es reserva fría. Es la planta que están apagadas. Ok. Como este estudio, esta emisora, que si se va la luz, es una planta de emergencia. Correcto. Ahora, la reserva fría es que usted tiene que tener en generación térmica apagada una capacidad de por lo menos la central de más capacidad del sistema. En el caso de nosotros, Punta Catalina, Un Pacó. 750 megavatios. ¿Y cuál es el objetivo? Todos los años las centrales, las técnicas y las hidroeléctricas Mantenimiento. entran a mantenimiento preventivo. Sí. Como los carros, que usted se supone que tiene que llevarlo cada 6.000 kilómetros a darle su chequeo. Entonces, todos los años,
el año anterior, todas las centrales programan su mantenimiento con fecha y una duración estimada y se lo comunican a la superintendencia y al organismo coordinador. Entonces, todos los meses nosotros tenemos por lo menos una unidad en mantenimiento. Entonces, cuando esa unidad sale, tú tienes que tener una reserva fría, apagada, que entre a generar para suplir esa energía. Y por eso se habla de que como mínimo 750 megavatios. Entonces, ahora no tenemos reserva. Yeah. Y lo que pasa es que cuando sale una planta por avería o por mantenimiento, Sí, bueno, los apagones se incrementan. Eso porque, mismo. porque no es que desaparezcan, o sea, porque los apagones no han desaparecido. No, claro que no. Entonces, ahora, la batería es que para usted poder tener toda esa energía renovable intermitente en línea, guardada. la batería está conectada al sistema. Y cuando hay fluctuaciones bruscas, porque viene una nubosidad, y entonces la generación solar cae de repente, entonces la batería que tiene energía almacenada suple ese bajón y mantiene la frecuencia y el voltaje del sistema y evita los apagones. Ya. Entonces ahora, ¿qué está haciendo transmisión? Que para evitar que pase lo de España, se genera energía renovable solar durante el día y aquí se ha llegado a verter 500 megavatios en una hora de energía solar que se genera y no se utiliza. Porque si se mete al sistema hay riesgo de un colapso. No se pierde. Se pierde, porque no se almacena, porque no hay almacenamiento. Ya. Entonces, fíjense que el decreto habla de almacenamiento, porque ellos están conscientes del problema que tienen ahora. Y ese problema sí es responsabilidad del gobierno, de la Comisión de Energía y de la Superintendencia, porque ellos, conscientes de ese informe de la GIZ, aprobaron todo eso. Y lo peor es que hay 2.000 megavatios aprobados que no han entrado en línea. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y continuamos conversando con el ingeniero Bernardo Castellano. Y cada vez que hablamos con él y vemos todo lo que los programas que usted va, nos preocupamos todavía mucho más. Yo vine preocupado, pero estoy más preocupado. Y te va a ir más preocupado. Y ahora viene lo otro. Pausamos.